Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia en la fe. Les saludo a todos con la paz del Señor en esta nueva oportunidad que Dios nos regala para poder interrelacionarnos al menos a través de este medio para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y aprovechando de esta situación de poder compartir la palabra de Dios por este medio, ¿sí? Quiero comentarle una realidad mía y creo que es de también muchas otras personas de los que nos congregábamos físicamente en una iglesia. Le digo por mí, qué difícil se me ha hecho y me está llevando a alguna situación un poquito preocupante el poder pastorear a la iglesia, al rebaño, al pueblo que Dios encargó en nuestra congregación, poder pastorearle a la distancia, poder pastorearle a través de estos medios tecnológicos. Definitivamente no hay cómo, ¿sí? Gracias a Dios hay cómo llevar un mensaje, gracias a Dios hay cómo compartir, pero es muy complicado el pastorear literalmente, ¿no es cierto? Y eso, digo, me ha traído mucha preocupación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos presencialmente en la iglesia, a mí me gustaba siempre ponerme en la puerta, tanto a la entrada como a la salida de cada reunión. Y me encanta el poder mirar a los ojos, el poder mirar cómo llegan, si es que vienen tomados de la mano, si es que vienen apurados, y a pesar de eso, darnos el abrazo, saludar con ósculo santo, el poder saludar con los niños, con los jóvenes, era una interrelación que no hay cómo cambiarla ni compensarla con absolutamente nada. Por más mensajes de cariño, de aprecio, de amor que podemos mandarnos entre algunos, muy pocas personas en la congregación, que son los que responden a los mensajes que se envía. No obstante, las palabras escritas en un chat nunca van a asemejarse a aquella relación interpersonal, digo, de un abrazo, de un apretón de manos, de una palmoterita en la espalda, de poder mirar, de poder percibir con nuestra mirada, percibir lo que está pasando en las vidas, lo que está pasando en sus relaciones, etcétera, etcétera. Y digo, esta situación tan sui generis que nos ha tocado vivir me ha llevado a mí a pensar, a meditar cómo está pasando las ovejitas, las ovejas del rebaño, cómo están las familias, cómo están nuestras condiciones en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos. De tal manera que esta asistencia, por ejemplo, que nosotros tenemos a la iglesia, yo no sé, por ejemplo, si es con la puntualidad que ameritaba cuando los cultos eran presenciales, es decir, si es que efectivamente nos ponemos una hora el día domingo en la que dejamos de hacer cualquier cosa y nos sentamos a mirar en la pantalla de televisión, o quizás, o en un computador, en el celular, en donde sea que lo miremos, o quizás hemos tomado una postura un poco más cómoda, extremadamente práctica, no sé qué tan reverente, de, por ejemplo, decir, algún ratito que me desocupe, ahí veo el culto, ¿no es cierto? Y lo veo el domingo más tarde, o lo veo por partes, le pongo pausa mientras hago otra cosa, regreso y lo sigo escuchando, o lo veo el día lunes o entre lunes y martes, cuando ya me alcanza el día miércoles, ya viene el nuevo video, dejo de verle el domingo, en fin, ¿no es cierto? Yo no sé si es que tenemos esa puntualidad a través de estos medios tecnológicos como lo teníamos antes, ¿sí? No sé con qué nos estamos alimentando a lo largo de la semana, si es que estamos siguiendo un devocional, si estamos haciendo la lectura de la palabra, si es que estamos orando juntos como familia, como pareja, en fin, ¿no? Cómo estamos enfrentando la situación, muchas situaciones difíciles que se están presentando y que nos está tocando vivir, ¿sí? Si lo estamos haciendo por cuenta nuestra, si estamos pidiendo una ayuda, un consejo, una guía, una dirección de quién sabe quién, o quizás hemos llegado, y esta es la parte crítica, ¿sí? Hemos llegado a decir o a creer que nosotros, frente a la situación complicada que se está viviendo, pues la estamos manejando. Como venga, como pueda, si sale bien, si no también, y ahí vamos. Es decir, nos hemos derrotado como cristianos, posiblemente, ¿no es cierto? Y frente a esta preocupación, yo quiero darle lectura de unos versículos de la palabra de Dios que ciertamente van a ser de motivación, van a ser de orientación, más que nada, para nuestras vidas en estos tiempos en el que la familia de la fe no puede reunirse todavía. Espero que pronto lo hagamos. No puede reunirse todavía en un mismo lugar para
para compartir lo que la tecnología no nos permite percibir, ¿no es cierto? Así que esto se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 11, hago yo la lectura y usted por favor sígame con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, le decía que frente a mi preocupación de sentir que no puedo hacer todo lo que quiero hacer o lo que venía haciendo, que a lo mejor no era todo lo que debía hacer, pero todo lo que venía haciendo meses atrás cuando nuestras reuniones eran presenciales, me trajo esta preocupación, me trajo esta angustia hasta cierto punto de saber cómo estamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo podía, no porque tenga un don especial ni mucho menos, pero creo que los seres humanos cuando nos miramos, ¿sí?, podemos percibir cosas que a lo mejor no se perciben solo cuando nos hablamos, ¿no? O cuando nos miramos a través de estos medios. Entonces yo podía percibir, por ejemplo, si había personas con alegría, con gozo, me enteraba y sabía de las personas que estaban enfermas, de los que estaban debilitados, de los que estaban en pos de un contrato, de los que estaban atrás de un trabajo, de los que estaban, en fin, ¿no es cierto? Y cuando cada uno de ellos iba llegando a la iglesia, al menos una preguntita tenía a la entrada donde solía pararme. ¿Y cómo está esto? ¿Y cómo fue esto? ¿Ingresó a la universidad el chico? ¿Qué pasó con esta enfermedad? ¿Cómo sigue la mami? Etcétera, etcétera. Esa relación interpersonal es la que me hace falta, creo que nos hace falta, porque he recibido últimamente algunas llamadas, algunos mensajes de los que me dicen: pastor, ¿y cuándo por favor abrimos la iglesia? Porque ya hace falta. Vea, yo le voy a ser honesto en esta situación. Como lo dije en una ocasión anterior, más allá de que tengamos o no una autorización, un permiso para poder abrir la iglesia y manejarnos bajo ciertos parámetros, los que considero y consideramos los pastores de nuestro ministerio, que son propicios para que nosotros podamos manejarnos exactamente como lo que somos, como iglesia, ¿no es cierto? A pesar, de que contemos con esa apertura de parte de las autoridades, si es que efectivamente nosotros percibimos, no solo por las noticias, sino por lo que nos enteramos, que los contagios siguen, que el problema continúa, etcétera, etcétera, es preferible, a perjuicio de todos nosotros, pero es preferible salvaguardar la integridad física de las personas. Entonces, mientras tanto, tenemos que esperar. Por ejemplo, ya se viene un feriado en la ciudad de Quito por sus festividades la próxima semana, ¿no es cierto? Luego se vienen ya las festividades navideñas de fin de año, y cada vez que hay estos tiempos de asueto, ¿no es cierto?, en los que lastimosamente las personas no respetamos lo que nos recomiendan las autoridades, hay que esperar de ahí unos 15 días, 3 semanas, para ver cuál es el resultado del último feriado, ¿no es cierto? Entonces sabemos que hubo un feriado y 15 días después del feriado se incrementan los contagios. Entonces, sabiendo que van a venir feriados, ¿sí?, en el mes de diciembre, que es un mes bastante sui generis, no sé cómo ir a ser en estas circunstancias, pero no va a dejar de ser
un nivel de contagio mayor, ¿no es cierto? Porque a donde vaya va a haber aglomeraciones, va a haber, aunque sea supuestamente con medidas de seguridad, van a haber reuniones sociales, de trabajo, de familia, etcétera, etcétera. Entonces, luego de eso hay que esperar unos 15 días para ver cómo está el nivel de contagio, ¿no es cierto? Quizás las autoridades, el gobierno directamente, como ya está por irse, ya está más allá que acá, a lo mejor no da la información oficial para no quedar mal, para qué sé yo, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser sabios y manejarnos con la sabiduría de Dios. Así que por eso le digo, lastimosamente, a mucho pesar de nosotros que anhelamos tener estas reuniones personales, que anhelamos tener esta interrelación que con la familia de la fe es tan necesaria y tan hermosa, pues no podemos todavía tomar una decisión de esa naturaleza. Pero frente a esto, digo, la palabra de Dios nos muestra aquí, en los versículos que acabamos de leer, de 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 11, el encargo que Dios nos hace. Y van a salir en pantalla algunos puntitos, porque uno de estos va a contener el nombre de esta prédica, de esta charla, ¿no es cierto? Y el primero es apacentar la grey del Señor. ¿Qué es lo que Dios recomienda a los líderes y pastores? Porque dice todos los que somos colaboradores, ¿no es cierto? Entonces, pero principalmente los pastores, inclusive por el mismo nombre que tenemos, pastores. Nosotros no somos llamados, como nos advierte ahí, a manejarnos con una autoridad o con señorío sobre ellos o por ganancias deshonestas. Bueno, las muchas iglesias que funcionaban por negocio como ganancias deshonestas ya se han ido cerrando, han ido desapareciendo, ¿no es cierto? Pero dice que nosotros no debemos hacerlo por interés alguno que no sea el de tener bien a la grey, el de poder ministrar de parte de Dios lo que Dios nos dice que hagamos, digamos y mantengamos. ¿Cuál es el propósito? Apacentar, es decir, darles paz, llevarles en paz, que se manejen en paz, que puedan experimentar esa paz que necesitamos todas las personas y principalmente los hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice apacentar, dice, pastores, traten de mantener en paz a sus congregaciones, y por eso nos recomienda a los pastores, a los líderes, que no lo hagamos con otra motivación equivocada que no sea la de cumplir el propósito de Dios. Y nos pide que para que podamos apacentar a la grey del Señor, nosotros debemos ser ejemplos de la grey del Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vea, aparecer en una pantalla, ¿no es cierto? Aparecer por un canal de YouTube, aparecer por las redes sociales, para dar un mensaje, para lucirse, para actuar inclusive, pues a lo mejor resulta mucho más fácil, no a lo mejor, estoy totalmente seguro que es mucho más fácil aparecer en uno de estos medios, sí, para dar grandes enseñanzas, grandes charlas y tratar de impresionar las cosas, sí. Y mi vida, si mi vida no es un ejemplo, si yo no soy honesto en mi vida para decir, sí, lo que le pasa a usted me pasa a mí, ¿no es cierto? Lo que yo le estoy diciendo es porque lo he vivido. Y si le estoy recomendando algo es porque estoy dispuesto a cumplirlo. ¿Sí? Entonces dice que debemos apacentar, pero termina diciendo sus versículos, siendo ejemplos de la grey. Entonces, yo quiero ponerme como ejemplo, y no le estoy diciendo que quiero ponerme como buen ejemplo, porque en muchos de los aspectos de mi vida no lo soy, lo reconozco, ¿no es cierto? Pero sí quiero ponerme como ejemplo de la necesidad inminente, de la necesidad abundante que tenemos de aferrarnos a Dios hoy más que nunca. Aferrarnos a Dios hoy más que nunca. Y tratar de manejarnos en esos principios, en esos valores, en ese estilo de vida de cristiano, ¿no es cierto? De orar, de buscar de la palabra. No es fácil, no es fácil, ¿no es cierto? El tratar de cumplir lo que la palabra nos dice no es fácil. Es por eso que los cobardes no heredarán el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho ímpetu, muchas ganas, mucho compromiso, mucho deseo y el deseo ferviente, sobre todo, de vivir para agradarle a Cristo Jesús. Que esa tiene que ser la motivación. Caso contrario, vea, uno declina a la vuelta de la esquina. Por eso nos recomienda, sí, el primero fue apacentar la grey del Señor. El segundo aspecto, que va a salir también al pie de la pantalla, es que nosotros, para poder manejarnos de acuerdo a los preceptos de Dios y a lo que Dios quiere, sí debemos ser sumisos unos a los otros. Sumisos unos a los otros. Así dice la palabra de Dios, que debemos, en otros términos, someternos los unos a los otros. ¿Quién a quién? Si los padres debemos someternos a los hijos, no. Los hijos deben someterse a los padres. Si los pastores debemos someternos a una mayoría democrática del pueblo, no. El pueblo debe someterse al pastor, ¿no es cierto? Si los gobernantes deben someterse, no.
los gobernados deben someterse a los gobernantes, ¿no es cierto? Entonces, nos está dando aquí dos pautas. La primera, de que al someternos nosotros tenemos que saber a quién debemos someternos, la primera pauta. Y la segunda, de que debemos tener una condición de humildad, de sencillez, de reconocimiento, ¿no es cierto? Ser personas tranquilas, tolerantes, sí, que estemos dispuestos inclusive a soportar alguna injusticia, que es la única manera de poder someternos los unos a los otros. Caso contrario, la situación no solo que no se va a dar dentro de los propósitos y la voluntad de Dios, sino que puede traer conflictos y no pocos, ¿no es cierto? Y por eso recomienda, en este mismo punto, de someteos los unos a los otros, recomienda, obviamente, a quienes tienen un poco más alteradas sus actitudes. Dice, jóvenes, sométanse a los ancianos, ¿no? Y claro, yo me atrevo inclusive a dar ciertas edades, ¿no es cierto? Está diciendo, mira, el jovencito que hoy, obviamente, hay una precocidad increíble, ¿no es cierto?, en las nuevas generaciones. Antes jovencito era un muchacho de 14 años en adelante. Ahora jovencitos son desde los 10, 11 años. Entonces, a esas criaturas, ¿sí?, a esos muchachos, espero que no se molesten por decirles criaturas, ¿sí?, a esos muchachos, ¿sí?, que están entrando en la adolescencia, en una etapa de transición, no le digamos como solemos a veces describirla de manera inclusive a ratos grotesca, sino digamos a los que están entrando en esa etapa de transición, ¿no es cierto?, de descubrimiento de nuevas circunstancias en su mundo externo como en su mundo interno. A ellos sométanse, les dice, chicos, adolescentes, jóvenes, los comprendidos de entre los 10, 11 años, hasta los que están más o menos los 20, 23, 24 años, mientras están en la universidad. Sí, traten de someterse a sus autoridades. Cuando está diciendo someterse no quiere decir que tengan una obediencia ciega, tonta y loca, no. Está diciendo que aprendan a escuchar, ¿no?, que aprendan a discernir, que aprendan a analizar, porque todo eso es parte de un proceso de crecimiento como seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, que aprendan a escuchar, que no se precipiten a responder, que sean calmados, que asimilen la situación, que si algún rato les toca vivir una injusticia, pues la vivan, porque es la manera en que Dios va a ir formando, moldeando, trabajando nuestras vidas, porque si crecemos sin moldear, a muy corta edad, a los 25, 30 años, vamos a estar amorfos, es decir, vamos a estar sin forma, por lo tanto, sin objetivos, sin metas claras, etcétera, etcétera, pataleando por aquí, por allá y sin avanzar un paso, ¿no es cierto? Entonces, sométanse a los ancianos. Todos los que estábamos sometidos a autoridad, tenemos que someternos a nuestras autoridades y manejarnos conforme ellas lo digan, ¿no es cierto? Si usted me dice, pastor, usted es muy feliz con cada gobierno que llega al país, déjame decirle que no soy muy feliz con los muchos gobiernos que han llegado, porque yo soy de una edad en la que me permití vivir experiencias terribles en nuestro país, ¿no es cierto? Yo nací en una democracia cuando el presidente de la República ejercía su quinto mandato, el doctor José María Velasco Ibarra. Pasé por un tiempo largo de dictadura, de prosperidad económica para los que estaban en el gobierno, pero de pobreza para todo el resto del país, como ha sido hasta hoy, ¿no es cierto? Luego entramos en un periodo de mucha expectativa de democracia mantenida hasta hoy, con unas fatalidades que usted y yo la conocemos, no quiero entrar en política. ¿Será que se despierta mi espíritu político por lo que estamos ya cercanos a unas elecciones, etcétera, etcétera? Le ruego que me disculpe, que me perdone. Solo le estoy diciendo que a través de estos distintos procesos en la vida nos hemos formado y vamos entendiendo y vamos comprendiendo con injusticias, con irascibilidad, a veces irritabilidad, perdón, a veces con ganas de salir a lanzar piedras, etcétera, etcétera, pero nos vamos formando. Entonces, por eso debemos someternos los unos a los otros y por eso recomienda, jóvenes, sométanse a los ancianos. ¿Por qué? Porque el anciano, por sus experiencias, por su vivencia, y si es que es cristiano, mucho más por su relación con Dios, tiene una perspectiva bastante más amplia que los jóvenes en su loquera, en su impulso, no lo tienen, ¿no es cierto? El tercer punto que nosotros debemos entender y que nos dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 6, comienza diciendo una palabrita que es sumamente importante, pero yo le voy a dar el nombre de este punto, de este tercer punto. Este tercer punto se llama sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Y lo digo en estos términos, le digo con este tono de voz, ¿no es cierto? Sométanse a Dios. ¿Cómo uno se somete a Dios? Ahí quiero tomar la primera palabra de este versículo 6. Humillándonos. Humillándonos. Y permítame explicarle rapidito lo que significa esto. No es fácil someterse a Dios. Es decir, si algo impide un sometimiento total a Dios,
que terminaría siendo el éxito en nuestras vidas. Es decir, si nosotros nos sometiéramos totalmente a Dios, si nosotros seríamos unas personas extremadamente exitosas. Eso quiere decir, si aceptáramos todo lo que Dios nos dice, nos sugiere, nos propone, ¿sí? Y lo cumpliéramos, seríamos, las personas más felices, exitosas sobre esta tierra. Pero para que eso suceda, uno tiene muchas veces que humillarse. ¿Por qué? Porque lo que contrarresta al sometimiento a Dios, ¿sí? Es nuestra razón. ¿Y por qué? Y si yo hago esto, y a mí me parece esto otro, y comienzo a divagar con mis razones, con mis justificativos, con mis argumentos, que los tengo un montón, ¿no es cierto? Un montón de argumentos, un montón de justificativos, un montón de reproches inclusive que puedo tener en mi vida, y termino no sometiéndome a Dios. Cuando Dios dice claramente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, ¿no es cierto? Entonces dice, humíllate. ¿Cómo? Yéndote contra tu razón, contra tu voluntad, en pos de lo que Dios quiere. Porque si tú quieres vivir sometido a Dios, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y quieres a su vez tener siempre razón, esa posibilidad existe solo cuando nosotros estamos extremadamente conectados con Dios, para que, llevando cautiva nuestra mente en obediencia a Cristo Jesús, los pensamientos de Dios sean exactamente los nuestros. Y eso no sucede, ¿no es cierto? Como eso no sucede, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que aceptar que si Dios me dice, así es como tienes que hacer, de este modo tienes que hacer, eso va a contrariar mis argumentos, mi razón, mi manera de ser, mi estilo de vida, mi carácter, mi comportamiento. Pero si quiero que Dios me exalte, cuando sea el tiempo en que Dios determine que me exalte, no debe ser un objetivo en nuestras vidas el que Dios nos exalte, pero si yo quiero que algún rato Dios me dé ese reconocimiento, esa paz, esa tranquilidad de haber hecho lo que tenía que haber hecho, aunque esto me llevó a una humillación, entonces dice, tienes que obedecer y saber que sus pensamientos son más altos que tus pensamientos, porque sus caminos son más altos que tus caminos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le señalo, acuérdese que hay 3 dedos que me están señalando a mí, ¿no es cierto? Entonces, el someternos a Dios es atentar contra nuestro orgullo. Por eso dice versículos antes, ¿no es cierto? Que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes, ¿no es cierto? Entonces, este plan que Dios tiene al pastorear nuestras vidas, porque Él es el pastor, el príncipe de los pastores, lo menciona también ahí, este plan que Dios tiene al pastorearnos es eso, ¿no es cierto? Es decir, en la vida nosotros de pronto tenemos tiempos de humildad, de sencillez, en los que, bueno, si algo pasa, si algo viene, le ponemos ganas, le hacemos frente y decimos, si Dios así lo ha querido, y vamos para adelante, ¿no es cierto? Pero hay tiempos de soberbia que no nos damos cuenta. Hay tiempos de orgullo, hay tiempos de prepotencia, hay tiempos en los que estamos intocables, y este es uno de esos tiempos. ¿Por qué? Porque la situación sui generis que nos ha tocado vivir por ya largos meses, ya vamos para 9, 10 meses de vivir en esta situación de incertidumbre en muchos aspectos, de quebranto en muchísimos, como ya le voy a enumerar unos más, es lo que nos ha llevado a tener estos cambios bruscos de actitud, que a la postre no han hecho sino darle chance al enemigo para que él haga lo que él quiere. Porque el cuarto punto es un cuarto punto, pero a su vez es el título de esta prédica, ¿sí? ¿Por qué después de todo lo que Dios nos dice en estos primeros 6 versículos, termina diciéndonos, o continúa diciéndonos, por ejemplo, que nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios? Es decir, si estamos medios locos, si estamos medios sulfurados, si estamos medios malgenios, si estamos medios prepotentes, si estamos irascibles, si estamos, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque estamos, vean, lo peor es negar, es decir, no, que la paz de Dios, hermanos, sí, y, o sea, no es así, ¿no es cierto? Sí estamos intolerantes, bastante intolerantes. ¿Por qué? Por la situación misma, sí, por ejemplo, vean, algo que es tácito, aunque no lo querramos reconocer, pero es tácito, ¿sí? Y ya llega el mes de diciembre. ¿Cuál era la mentalidad, las emociones, todo lo que revestía en nuestras vidas un mes de diciembre? ¿No es cierto? Para los que vivimos en la ciudad capital o cerca de la ciudad capital, ¿sí? Las fiestas de Quito.
Entonces ya pensábamos, ¿cierto? El ambiente de fiesta, los campeonatos de 40 en la oficina y las comidas típicas, y etcétera, etcétera. Ya, hoy no hay cómo. No hay cómo reunirse, hay que mantener un distanciamiento, es peligroso salir a lugares de mucho acopio de personas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero también diciembre era las navidades, el gasto, el 13º. ¿Qué 13º ni qué nada? ¿Sí? Si es que llegamos a coger, quizás Dios en su infinita misericordia permita que muchas personas que trabajan en relación de dependencia con instituciones, con empresas, tengan esas instituciones para poder cubrir esto que sería un alivio, no una solución, pero sí un alivio. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pagar las deudas. No podemos pensar en que vamos a comprar lo que no necesitamos como lo hemos hecho en todas las navidades anteriores. No podemos pensar en gastar esto y quedar bien. No, señor. Ahora hay que quedar bien con quien tenemos que quedar bien. Hay que pagar las deudas. ¿No es cierto? Y si no vamos a disfrutar como lo hemos disfrutado porque pensamos que los regalos y los compromisos y el gasto y el disfrute, pues no vamos a disfrutar de esa manera y tenemos que aprender a disfrutar de otra. ¿No es cierto? Entonces dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Dios, dicho de otro modo, todas tus cargas, tus preocupaciones, ese mal genio, todo eso, se ve, entrégalo en las manos de Dios, entrega en las manos de Dios, porque Él sabe hacer. Porque caso contrario, aquí viene el nombre del tema, gánale al enemigo. Así se llama este tema, gánale al enemigo. ¿Por qué? Porque el versículo 8 nos recomienda, nos dice, oye, sé pilas. Ahí dice, sé sobrio, sé pilas. Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué está diciendo con esto? Dice, oye, ¿no te has dado cuenta si por si acaso no has tenido discernimiento? Y si no has tenido discernimiento es porque no estás teniendo el conocimiento. Y si no tienes el conocimiento es porque no estás leyendo la Biblia, porque no estás buscando a Dios en oración, porque estás viviendo como que si no pasa nada mañana, ¿no es cierto? Dice, sé sobrio, pilas. Los colombianos tienen una manera de decir esto de manera simpática y me gusta mucho. Dice, juiciosito, juiciosito, ¿no es cierto? O sea, sé pilas. ¿Por qué? Porque en toda esta situación que se ha venido dando, que se ha venido generando, que nos ha tocado vivir, que nos cogió de improviso, que todavía no salimos, que nos mantiene en incertidumbre y que de uno u otro modo ha golpeado tremendamente nuestras vidas, ¿no es cierto? Dice, de todo esto se está aprovechando, no digo se puede aprovechar, estoy diciendo se está aprovechando el diablo. ¿Por qué? Porque ha golpeado la salud, ¿sí? Pero él no quiere solo golpear la salud, él quiere matar. El enemigo, estoy hablando del diablo, de este enemigo, de este adversario que dice aquí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice que este adversario, sí, vino a golpear la salud, pero él no quiere solo golpear, él quiere matarnos definitivamente. Él ha disminuido nuestras finanzas, pero no está contento con destruir nuestras finanzas, sino que quiere hurtar del todo, robarnos, acabarnos, dejarnos sin nada, ¿no es cierto? Y por último, sí, ha confrontado a la familia, pero él no está contento con confrontar a la familia, sino que quiere destruirla. Es decir, él vino a matar, hurtar y destruir. Hasta aquí nos ha golpeado, nos ha disminuido y nos ha confrontado. Pero el propósito es matar, hurtar y destruir. Eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el enemigo, ¿no es cierto?, no vino, sino el ladrón le llama. Dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del diablo. ¿Cuánto ha conseguido el diablo? Mucho. Mucho ha conseguido. ¿Y por qué ha conseguido? Bueno, simplemente porque a lo mejor no somos sobrios, como Dios nos pide que seamos sobrios, es decir, pensantes, pero pensantes con la mente de Cristo. No pensando yo con mis argumentos y me dejo robar y me dejo hurtar y me dejo matar y me dejo destruir. Eso no es ser pensante, discúlpeme, eso significa ser insensato o necio, ¿sí? Y le voy a comentar por la confianza que usted me ha dado y porque estoy en uno de estos, estoy usando esta tecnología para poder llegar a usted. Que uno de mis devocionales, que lo sigo porque yo sigo devocionales, yo busco prédicas de otras personas para yo también alimentarme. En algunas partes de la Biblia, principalmente del Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, se habla de los insensatos y se habla de necios, es decir, se ocupa este vocabulario, insensato y necio. Pero en las nuevas traducciones que tiene la Biblia, no es que me gusten todas, pero en las nuevas traducciones, esta palabra, insensato o necio, ¿sí?, le han puesto hoy
un idioma actual, que eso es lo que hacen las nuevas traducciones, para tratar de ser más explícitas. ¿Sabe cuál es el término actual que le están poniendo en algunos casos a la palabra insensato o a la palabra necio? El vocablo actual que le están reemplazando se llama tonto. Tonto. Entonces, no seamos tontos, pues. Si tenemos claro que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, que se está aprovechando de este tiempo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque ha disminuido nuestras finanzas, porque ha golpeado nuestra salud, ¿sí? Y porque nos ha confrontado como familia. Pero el propósito de él es matar, hurtar y destruir, ¿sí? Y dice que debemos tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos tener cuidado. ¿Por qué nos ha cogido el diablo y nos ha revolcado a algunos de nosotros, incluido el pastor que le está hablando? Sí, porque a lo mejor no hemos sido sobrios, ¿no es cierto? Que es una de las situaciones que nos advierte aquí, ¿sí? O porque quizás, como en nuestro cristianismo, que debe ser un crecimiento permanente en cuanto al conocimiento de la palabra y crecimiento en mi relación con Dios a través de la oración y la obediencia, a lo mejor, como no me estoy congregando, ¿no es cierto? Como no le veo cara a cara al pastor, como el pastor también sentado en ese escritorio no es lo mismo que parado en un púlpito en el que el pastor corría, hablaba, se movía, pateaba y movía brazos y piernas, sí, a lo mejor no percibo lo que antes percibía, no me siento tan redarguido como cuando antes tenía que entrar en un horario, con un tipo de vestimenta, a la iglesia, con la reverencia que eso amerita, sino que ahora no, estoy en pantaloneta, en pijama, todavía no me he lavado la boca y ya estoy viendo el video. Y lo estoy viendo poniendo varias pausas porque mientras tanto me dedico a hacer otra cosa. O mientras estoy comiendo, tomando el desayuno, voy viendo y mientras me interrumpen y todo. Obvio que las cosas no son iguales y eso ¿qué hace? Nos debilita. Y si él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, adivine cuál es la presa fácil. La presa fácil es la que está quedada, la lenta, la débil, la que no ha madurado o que habiendo sido madurado se creyó tan maduro que ahora está podrido, ¿no es cierto? O las presas más fáciles, aunque usted no lo crea, ¿sí? Contrariando un poquito la apreciación del mundo, las presas más fáciles, digo, contrariando, y ya le voy a explicar por qué, son los soberbios y orgullosos. Es decir, los que dicen, no, y yo ya dije, yo soy así, yo no soy de los que vuelvo atrás. Mire, yo le voy a contar rápidamente un testimonio que tuve en mi vida, siendo yo ya cristiano, pero en mi vida secular, ¿sí? ¿Por qué, antes de esto, antes de olvidarme, por qué contraría al mundo? Porque las personas que son así, soberbias, prepotentes, altivas, que dicen así es y así punto, yo ya dije y así se cumple, y vas a ver, yo te dije que no vuelvo más y no vuelvo más, ¿no es cierto? Sí, eso se considera en el mundo como gente de carácter fuerte. No, todo lo contrario. Esa gente es débil por demás y por lo tanto son mucho más expuestos a ser presas fáciles del adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Entonces, esa actitud de soberbia que parece, de orgullo, que parece de fortaleza, de fuerza, pues no lo es, ¿no es cierto? Le cuento un testimonio. Conocí en mi época, cuando yo trabajaba en una institución pública, hace más de 20 años, una persona que llegó como jefe, sí, yo trabajaba en una institución militar, y llegó como jefe. Y al poco tiempo de entrar como jefe, no se había enterado todavía de algunas cosas, que cuando uno entra con humildad, ¿no es cierto? Uno entra y hasta saber bien, uno pregunta, no es pecado, no le hace menos a una persona preguntar y decir, vea cómo es esto, etcétera, etcétera. Pero esta persona entró con una prepotencia increíble, ¿no es cierto? Y comenzó a decir, así se hace que nos caiga por aquí. Y entre esas cosas, esta persona dijo, sí, que para el día lunes necesitaba que se haga tal cosa, sí, porque él iba de viaje el viernes y regresaba creo que el día domingo, él se iba para Esmeraldas por motivos de trabajo, sí, y que el día domingo él regresaba y el lunes a primera hora tenía que estar listo. Entonces yo me permití explicarle, le digo, mire señor jefe, por no dar el nombre jamás, le digo, las cosas no son así. Para que esto que usted pide para el día lunes suceda, pues tiene que haber todo un procedimiento y tiene que hacerse así, asado, cocinado, y dentro de ese procedimiento usted tiene que estar presente en esta etapa del procedimiento, porque si usted no está presente para viabilizar en lo que a usted le corresponde, pues eso no va a poder continuar. De tal manera que si usted me dice que se va de viaje el día viernes, ¿sí?, y que quiere para el día lunes, no estando usted presente aquí, en ese momento que se le requiere,
simplemente no se van a dar. Me dijo, eso no es problema mía, el lunes está aquí, y si el lunes que estoy yo aquí, eso no está listo, vaya despidiéndose, me dijo, ¿sí? Él viajó ese día viernes con su familia, supuestamente iba por motivos de trabajo, ¿sí? Y antes de llegar a Esmeraldas, tuvo un accidente de tránsito. Falleció él, su esposa y 2 o 3 hijos que venían en la parte posterior del vehículo que viajaba y él mismo lo manejaba, ¿sí? Se fracturaron las piernas los hijos. El día lunes llegó. Quien no llegó al día lunes fue él. ¿Por qué? Porque primero Dios tiene el control. Dios dice hasta aquí o tu oportunidad está extendida, ¿no es cierto? Pero lo que voy es que cuando uno es soberbio, cuando uno es altivo, cuando uno es prepotente, cuando uno dice, yo dije esto y así va a ser, cuando uno no revela situaciones, porque el sabio no es el que siempre acierta con sus actitudes, pues. El sabio es el que se equivoca 10,000 veces y reconoce las 10,000 veces hasta que por fin le acertó en la que tenía que acertarle. Entonces el rever la situación, el pedir perdón, humillarse delante de Dios, someterse a Dios como humillándose. El pedir perdón, el reconocer y decir, sí, sabes que se me fue la mano, mis palabras estuvieron excesivas, perdóname porque levanté la voz, ¿no? Y hacerlo al cónyuge, a los hijos, al que sea de hacerlo. Al que sabe hacerlo, porque nadie tiene derecho, por ejemplo, de gritar a nadie, ¿no es cierto? Y pedir perdón y humillarse, ¿no es cierto? Sí, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Porque el enemigo, ¿sí? Que es un adversario, anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al soberbio, al prepotente, al que se cree chévere, ¿no? Y a la vuelta de la esquina, con todo su carácter, con toda su pinta, con todos sus argumentos, con todas sus cosas, destruido. Y yo lo he visto. Y yo he estado en esas posiciones varias veces, hasta cuando por la infinita misericordia de Dios me ha redarguido y me ha dicho, oye, tranquilito, no te me afanes. ¿Quién te crees que eres? Sí, Señor, yo soy tu siervo, permíteme humillarme delante de tu presencia y si algún día Dios me exaltará en buena hora y si no, no importa, pero sigo en la lucha, sigo ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer, si ya sabemos que hay un enemigo al cual, como se llama el nombre de esta prédica, hay que gánale al enemigo, se llama esta prédica. La Biblia nos dice cómo, ¿sí? Y en el versículo 9 dice que debemos resistirle firmes en la fe, ¿no es cierto? Es decir, tengo que acogerme a mi palabra, a la palabra de Dios, tengo que acogerme a la oración, tengo que acogerme a lo que mi pastor me guíe, me diga, me oriente, tengo que acogerme y tengo que permanecer en la fe, ¿no es cierto? O sea, yo quisiera hacer esto, a mí me dan ganas de hacer esto, sí, pero mi fe que está basada en la palabra de Dios, me dice esto, ¿no es cierto? Esto es lo que Dios quiere, perfecto. ¿Usted cree que Dios no habría querido si hubiera tenido nuestro sentir y nuestro pensar? Gracias a Dios su corazón es maravilloso, maravillosamente misericordioso, lleno de amor y de perdón, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que Jesucristo hubiera dicho, todavía más vengo a salvarles, les estoy sanando a algunos enfermos, estoy liberando a algunos endemoniados, aparte de eso convierto el agua en vino, les doy de comer a más de 5,000 en una ocasión, a más de 3,000 en otra ocasión, apenas con 2 panes y unos pocos peces y les multiplico y les doy de comer. Hago tanto milagro, hago tanto prodigio, para que me vengan a decir que actúo en el nombre de Belcebú, para que hoy me persigan, para que procuren mi muerte. ¡Ay, qué eras! ¿Sabe quién tenía argumentos para acabar con nuestras vidas? Jesucristo. ¿Sabe qué hizo? Se humilló hasta lo sumo. Por lo cual Dios le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y declaren que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Sí? Ese ejemplo es el que hay que seguir. Él tenía argumentos para no hacernos ni caso, sin embargo doblegó sus argumentos. Él era santo, Él se humilló a la condición de hombre para reconciliarnos. Eso es lo que nos está diciendo Dios cuando dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. ¿No es cierto? ¿Cómo debemos hacerlo? Resistiendo firmes en la fe. Lo que Dios diga, no lo que yo diga. Lo que Dios piense, no lo que yo pienso. Del modo que Dios quiere, no del modo que yo quiero. ¿No es cierto? Porque Dios, en las manos de Dios, está nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. En nuestras manos, no. Entonces no podemos decir, yo hago esto y de aquí en adelante nos manejamos así. ¿Y qué seguridad tienes de manejarte de ese modo? ¿No es cierto? Entonces, humilde, sencillo. Dios da gracia a los humildes, sencillos. Sí. Humillándonos si es que es necesario para resistir firmes en la fe. ¿Qué va a pasar después de resistir firmes en la fe? Dice que Dios mismo va a permitir que después de un tiempito de haber padecido, ¿por qué? Porque el padecimiento nos forma, el padecimiento
nos quita esa soberbia. El padecimiento nos humilla, el padecimiento nos hace depender de Dios. Dice, después de un tiempito de ese padecimiento, sí, Dios nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. ¿Cómo? Como hijos suyos. No nos dejemos ganar del diablo, ¿sí? Él querrá ciertamente hurtar, matar y destruir. De hecho, ha venido golpeando, ha venido afectando, pero no más, ¿sí? Y no quiero que tú seas macho y que este rato salgas con una camiseta forrada a demostrarle al diablo tu musculatura. No, no se gana así. Se gana con humildad, se gana con sencillez, se gana con dependencia de Dios, se gana obedeciéndole, sometiéndonos los unos a los otros como debemos hacerlo y sobre todo resistiéndole en la fe. Nunca más el diablo debe topar un pelo de los hijos de Dios. Siempre para arriba. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 2 de diciembre, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. El domingo 6 de diciembre, tendremos la celebración de la Santa Cena, por lo que te pedimos tener preparado el pan y el jugo de uva. La Iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de noviembre. Y nuestro deseo es que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.